Continuamos en Café Sin Rosca y hoy tenemos que cambiar la dinámica de nuestras entrevistas. Teníamos a los invitados para hablar de otros temas y nos va a tocar pedirles de favor a los invitados que topemos justamente este tema. Y vamos a hacer un análisis constitucional del juicio político, pero hoy nos va a tocar cambiar el tema y hacer el análisis constitucional de este decreto que sin causal alguna, porque no vemos nosotros cuál sea la crisis política, salvo que le vean como crisis política el que estén en medio de un juicio político, porque no ha habido ni manifestaciones, no hubo enfrentamientos, no hubo nada. Es más, quisieron incidentar en la misma asamblea, pero eso voy a comentar en Al César lo que es del César, porque al señor asambleísta Luis Almeida le están acusando de que no le avance el sueldo. Bueno, tómenle en el contexto, ya les voy a decir cómo es esto, porque él bajó las tensiones de la asamblea después de la patanada del señor Eitel Zambrano. Muy buenos días, estimado doctor, bienvenido a Hoja de Ruta. Tenemos el decreto de muerte cruzada. ¿Qué significa esto sin una causal? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Realmente es un despertar muy amargo para las y los ecuatorianos. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Perfecto. Como le decía, es un amanecer muy amargo para las y los ecuatorianos el día de hoy. Y esto lo digo porque el volumen del parlante. Un presidente se ha puesto por encima de los intereses del país. El presidente de la República tiene la facultad constitucional de disolver la Asamblea, pero tiene que hacerlo cuando merezca la oportunidad, digamos, cuando tenga las causales reales de grave crisis política o conmoción interna. ¿Qué es una grave crisis política? Una grave crisis política es cuando las fuerzas de movimientos y de partidos realmente no le permiten trabajar al presidente de la República, le obstruyen de toda manera posible su ejercicio constitucional. En este no ha sido el caso. No ha sido el caso porque el presidente alega que ha habido muchos requerimientos por parte de la Asamblea. Bueno, pero es que para eso está la Asamblea, para requerir, para fiscalizar. No está para dejar que el presidente haga lo que quiera, como si fuese su banco. No es su banco. Realmente lo que dice el presidente es lamentable. La grave crisis política no se da por el ejercicio constitucional y legal de las facultades y las funciones de una Asamblea Nacional. Puede que la Asamblea Nacional tenga mayor o menor aprobación, respaldo, adherencia de los ecuatorianos. Incluso podemos estar en contra de lo que haga la Asamblea Nacional, pero de allí eso no se sigue que el presidente alegue que su gobierno no puede ejercer el cargo porque le están pidiendo información a la Asamblea o porque la Asamblea requiere a los ministros su presencia. Pero bueno, si los ministros no van, mandan a sus delegados, así de fácil. Si eso no es de alguna manera un impedimento para ejercer su gestión, sus funciones como propias del cargo de ministros. Entonces no hay grave crisis política. No la hay porque la grave crisis política estaría traducida única y exclusivamente cuando Guillermo Lasso Mendoza, como presidente, a través de sus ministros y sus instituciones ejecutivas, no puedan realizar un cargo, ejercer su cargo, debido a estas fuerzas políticas. Pero esto no ha sido así. Realmente ha sido la incompetencia del presidente de ejercer su cargo la que nos ha orillado a vivir una conflictividad de seguridad, salud y trabajo. No hay conmoción interna, que es la otra causal que dice el presidente, porque la conmoción interna se da cuando hay una paralización. Digamos, las movilizaciones nacionales del movimiento indígena es un escenario de conmoción interna, pero las y los ecuatorianos podemos hacer nuestra vida, salimos a trabajar tranquilamente. De hecho, saldríamos a trabajar mejor si el presidente hiciese bien su trabajo, pero no lo hace. No hay grave crisis política ni conmoción interna. Lo que hay es un presidente que se ha visto acorralado por su asamblea y parecería que el momento político oportuno es disolver la asamblea porque ha tenido los votos para mandarlo a su casa. Este señor
nos ha demostrado que su reputación vale más que los intereses de los ecuatorianos. ¿Y sabe por qué? Porque la muerte cruzada ni siquiera le asegura al señor en el cargo. En 6 meses el señor también tendrá que dejar el cargo, pero lo que parece que el señor quiere no es continuar con el ejercicio constitucional de sus funciones, porque él va a tener que irse, porque así dice la muerte cruzada, todos nos vamos a la casa. Lo que él está haciendo realmente es decir, prefiero irme a la casa con muerte cruzada y no con destitución por la Asamblea. Y eso no responde a los intereses de las y los ecuatorianos, sino a la reputación de un señor que le importa más ese nombre, ese buen nombre que él tiene, antes que los grandes intereses del ecuatoriano. ¿Por qué? Porque las elecciones no van a ser gratis, pues. Alguien va a tener que pagar ese costo. Y estos 6 meses, digamos, de decretos, leyes que va a enviar el Ejecutivo para, entre comillas, gobernar, realmente va a tener una mayor carga administrativa, no solamente para los funcionarios públicos, sino para la propia Corte Constitucional. ¿Quién va a pagar todo eso? Las y los ecuatorianos. No dice que estamos en austeridad, no dice que no tenemos dinero. ¿Cómo es que ahora se manda elecciones? Estimado doctor, una consulta. El presidente dijo que inmediatamente había pedido al CNE que convoque elecciones. Según el artículo 148, tiene 7 días el CNE para convocar. Y en los próximos 90 ya tenemos que tener las elecciones. Ya debería hacerse las primeras elecciones de la primera vuelta, hasta 90 días. ¿Es esto real o puede extenderse el plazo o puede quedarse y decir, no, aguántese nomás, esperemos un ratito? ¿Qué pasa ahí, estimado doctor? Mi criterio jurídico es el siguiente. La Corte Constitucional debería hacerlo, el examen constitucional de este decreto oficiosamente. Lo puede hacer, sin que nadie le vaya a golpear las puertas. ¿Sabe por qué? Porque la Corte en su dictamen del juicio político dijo que nadie, solo la Asamblea, podía intervenir en el desarrollo del juicio político. El presidente, no digo que no tiene la facultad, digo que políticamente ha sido un error en una democracia disolver una asamblea a puertas de la destitución de este señor. El señor se vio perdido y prefirió disolver a la asamblea antes que salir él del cargo. Eso es un capricho. No es un estadista realmente. Primera cosa. Segunda cosa. Sé que van a comparecer a la Corte Constitucional. Yo mismo lo haría, en realidad, para decir que este decreto ejecutivo 741 es inconstitucional porque no hay realmente la procedencia de estas causales. No existen estas causales. El señor se inventó, no las causales como tal, pero la materialidad de las causales. No hay grave crisis política, no hay conmoción interna, y la Corte Constitucional, antes de estos 7 días que demorará el CNE para convocar a elecciones, debería dejar sin efecto, mediante una acción de inconstitucionalidad con medida cautelar, este decreto, y van a volver, y deberían volver, la Asamblea. Porque si fuese en otro escenario, ajeno al juicio político, quizá diríamos, bueno, está bien, se van nomás los asambleístas a la casa, vamos a elecciones. Pero qué casualidad que aún unos 2 días antes, 3 días antes de que se destituya al presidente, o sea, se vaya a la votación, este señor realmente los disuelve. Entonces, el procedimiento será el siguiente. Como no hay causales que sostengan este decreto ejecutivo, la Corte Constitucional deberá conocerlo, o sea de oficio, o sea a petición de parte, pero entiendo que el día de hoy ya le llegarán muchas demandas de inconstitucionalidad a nivel del país, y la Corte Constitucional antes, y esto sí tiene que ser obedecido, antes de que el CNE convoque elecciones, debe pronunciarse al menos provisionalmente sobre este decreto. Si la Corte Constitucional, en una primera providencia, deja sin efecto este decreto ejecutivo, y la primera providencia tiene que ser emitida por un tribunal, 3 jueces constitucionales deben decidir que se deja sin efecto este decreto ejecutivo, los asambleístas deberán volver a sus curules, a una asamblea que actualmente, entiendo, ahorita está militarizada. Estimado doctor, a ver, si no pasa esto, si la Corte Constitucional deja pasar, vamos a elecciones. ¿Hay alguna prohibición para que los asambleístas que están en este momento
puedan presentarse a estas nuevas elecciones? Porque No. se ha dicho mucho en la prensa de que nos vamos a librar de los asambleístas y que estos asambleístas no regresen nunca más. No tienen ninguna prohibición y posiblemente armen la nueva asamblea y vuelvan a insistir en el juicio político, pero ya a un expresidente. Sí, en realidad es así lo que usted dice. Primero, no hay una prohibición. Los mismos asambleístas que están destituidos deberán volver. A mí me apena mucho, seguro algunos asambleístas vendieron sus conciencias al presidente de la República y el presidente de la República les ha pagado ahora sí, sin trabajo. Este es un estilo muy conocido del neoliberalismo extremo, digamos, ¿no? Que mira más a la utilidad de la persona que a su calidad. Pero bueno, ya los propios asambleístas que se vendieron al Ejecutivo deberán implorarle ahora un trabajito en los ministerios. Los que sí fueron fieles, digamos, a su mandato popular, podrán evidentemente correr en las elecciones, estar en la papeleta y el ecuatoriano podrá elegirlos, evidentemente. Y el presidente de la República también se va a elecciones, claramente. No creo que le alcance al presidente una reelección, sus números son muy malos en realidad, así que veremos cuál es el candidato para la presidencia de la República por estos 2 años que le quedan, será 1 año y medio que le quedan de mandato. Usted recuerde que hay una prohibición constitucional de reelección por más allá de 2 ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si un candidato corre a las elecciones y gana este año y medio no se le computa dentro del periodo sucesivo que debe entenderse para la reelección indefinida. Entonces, por ejemplo, alguien se lanza para la presidencia y gana este año y medio, luego puede volverse a lanzar a la reelección en teoría para continuar 4 años más, pero esos 4 años se cuentan como la primera vez, en realidad. Y podrá nuevamente lanzarse otros 4 años más. En total, una persona podría estar aproximadamente 9 años y medio en el poder. Y esto, digamos, será mirado muy cuidadosamente por las fuerzas políticas. A este sentido, a este escenario nos ha llevado el presidente de la República y la intención de procurar su reputación. Exactamente, esto nos ha llevado solamente la reputación del presidente, ¿no? Porque de ahí, por trabajo, el señor presidente, no podemos pedirle absolutamente nada. Ahora, doctor, si la Corte Constitucional se pronuncia y no quiere acatar el señor presidente que vuelva a la Asamblea, porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y usted sabe que quien tiene las armas tiene el poder, esto podría encenderse y esto podría terminar en una grave crisis política y conmoción social. Creo que ese escenario realmente es una pesadilla. El presidente de la República no podría desconocer un mandato directo de la Corte Constitucional. Cuando el mismo momento que lo haga, ya no somos una democracia y dejamos de ser una república. Nos convertimos en una dictadura. Y esto es así. Entonces, este señor, lamentablemente, este señor ofreció democracia, ofreció libertad, ofreció respeto y nos está orillando a un escenario en donde no tenemos un parlamento, en donde este señor procura más sus intereses personales que los nacionales y posiblemente entonces estaría a puertas de amenazar a todas las instituciones para mantenerse en el cargo. Eso solamente lo hace un dictador. No hay alguien más que lo pueda hacer. No es un demócrata, no es un estadista. Doctor, hay otra pregunta que se me viene a la mente. El presidente puede gobernar con decretos en materia económica previo dictamen de materia económica urgente previo dictamen de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si el pueblo empieza a movilizarse? ¿Puede firmar decretos de estado de excepción? Sí, puede firmar decretos de estados de excepción. Ahora mismo la Corte Constitucional se ha convertido, ahorita mismo, la Corte Constitucional se ha convertido en su colegislador. Y le soy muy honesto. Yo quisiera tener 1000 veces a la Asamblea que tengo y no a la Corte Constitucional como el colegislador, y le voy a decir por qué.
Porque te puedes acercar a los asambleístas, puedes conversar, puedes decir ayuda. Pero la Corte Constitucional es mucho más difícil porque los jueces y juezas de la Corte Constitucional son muy serios y responsables con su cargo. De hecho, creo que es la institución que más reputación tiene en este país de independencia e imparcialidad, más allá de que evidentemente nuestros magistrados piensan también políticamente, no pueden no hacerlo, evidentemente es un alto cargo, sobre todo en este país. Pero yo dudo mucho que esta corte, que se ha bajado ya leyes del Ejecutivo en materia económica urgente, vaya a decirle bueno nomás a todo lo que diga el presidente. ¿Y qué le va a decir también a la corte? Que la corte se obstruye a su plan nacional de gobierno y entonces que se vaya a la casa también la corte. ¿Qué hace Claro. esto? Como le digo, no es ni su banco, es una república y esta república tiene que ser manejada a través de las instituciones. Yo lamento mucho que esta decisión pueda llevarnos a un extremo de un gobierno de facto, gobierno que tiene mucho más tinte de dictatorial que de democrático. Terrible, estimado doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos deja claros el panorama al que nos estamos enfrentando en este día. Yo quiero agradecerle al doctor Alexander Barahona por haber estado con nosotros y mil disculpas, tuvimos que cambiar el tema por la coyuntura, pero nos ha servido mucho su conocimiento, estimado doctor. Su mensaje final a nuestra audiencia. A estar muy atentos y también generar nuestra propia opinión. Realmente el país no estaba en crisis política, no estaba en conmoción interna, pero parecería que ahora sí lo va a estar. Y lo va a estar no gracias al juicio político, sino gracias a un capricho de un presidente que le ha dado la espalda a su pueblo. El presidente ha preferido mantenerse y aferrarse en el cargo antes que de decirle al pueblo ecuatoriano confíen en mí, porque yo soy realmente el mandatario de todos y todos ustedes. Este presidente ha priorizado sus intereses personales, privados, y le ha dicho al país que no va a salir del cargo fácilmente, no va a salir del cargo institucionalmente y que prefiere volver a elecciones, gastar miles de millones de dólares que nos va a demandar a elecciones anticipadas a suertes de la incertidumbre que nos genera una elección en menos de 2 meses. Y eso le va a pasar factura necesariamente a todos y todos nosotros, en nuestros sueldos, en nuestros impuestos y en futuro de nuestro país, de nuestra república y de lo que nosotros queremos, un mejor Ecuador. Realmente es un escenario muy deplorable, pero para estar atentos a defender lo que es nuestra democracia y nuestro país. Muchísimas gracias al doctor Alexander Barahona por haber estado con nosotros. Un abrazo y pues bueno, comentaremos otros temas, depende de la coyuntura con el doctor. Nosotros hacemos una pequeña pausa y está con nosotros el economista Marco Flores, a quien también le vamos a pedir la opinión sobre esta medida y el primer decreto de económico urgente que manda a la Corte Constitucional, bajar impuestos. Qué raro, ¿por qué no lo hizo antes? Estimados